Los títulos de este top se enumeran en orden de fecha de lanzamiento y no en orden de preferencia. Quizás es por ello que comenzamos con un título tan fuerte como Puño de Furia del año 1972, o tan fuerte como mencionar siquiera el nombre de Bruce Lee. Te pido que me escuches bien, porque esta película, más que un recopilado de peleas, es una verdadera clase de historia. El problema es que muchos jovencitos se quedan con las escenas de acción sin prestar atención al argumento y al contraste histórico real. Se argumenta de la siguiente manera. Después de la guerra chino-japonesa entre los años 1894 y 1895, China era un país fracturado. Sus piezas se entregaron a Japón y a varias potencias europeas. Japón jugó un papel malvado en la historia de China a partir de ese momento. Incluso después de la derrota de la nación durante la Segunda Guerra Mundial, el temor a una reacción económica contra los chinos mantuvo a Hong Kong y a la República de China en silencio sobre las atrocidades cometidas por los japoneses en contra de los chinos. El Puño de Furia de Bruce Lee cambió todo eso. Su personaje derrotó desafiante a los artistas marciales japoneses en 1909 en Shanghái, cuando la ciudad estaba bajo un estricto dominio nipón. Lee atravesó sin ayuda esa barrera de silencio, dando a los chinos un sentido de identidad y de orgullo. Nota aparte, esta película cambió para siempre la coreografía de lucha en la pantalla grande. En respuesta a la popularidad de las películas de Kung Fu que hizo Jackie Chan en Golden Harvest, el estudio rival, Shaw Brothers, reaccionó haciendo que los cineastas Zhang Ying y Lia Jianbian crearan un nuevo género llamado Gou Jua Pian. Aunque se traduce como película de arte nacional, lo que implica que el arte nacional son las artes marciales, las películas de Gou Yu fueron designadas como películas de no héroes, porque se enfocaban en un nuevo estilo de protagonista. La 36 cámaras de Shaolin marcó el inicio de la película Gou Shu. También es importante porque fue la primera película que reveló los métodos secretos de entrenamiento del antiguo monasterio budista. Las 36 cámaras de Shaolin es una de esas películas calificables, sin miedo a exagerar, de histórica, de ícono del cine de artes marciales. Para muchos, es la mejor y más influyente película de este género jamás rodada, y logró tales cotas de calidad que fue imitada hasta la saciedad, pero jamás igualada. El Templo del Shaolin del año 1982. La importancia de esta película es trascendente, como lo trascendente del nombre de su protagonista. Todos conocemos a Jet Li, pero lo que quizás no todo el mundo sabe, pero debería de saber, es que Jet Li nació durante una época en la que se perseguía a intelectuales y filósofos, cuando el gobierno prohibió las artes marciales e incluso destruyó templos y ejecutó a los monjes que se negaban a ingresar a los campos de reeducación comunista. Lee sobresalió a esas dificultades y se convirtió en el primer actor de la China comunista en conquistar Hollywood. El Templo Shaolin fue la primera película de Kung Fu de acción en vivo de China desde la toma de la posesión comunista del año 1949. Esta película inspiró de tal manera a las masas de gente a visitar los restos del templo real y a conocer la historia, que obligó al gobierno paranoico a advertir al público que era innecesario aprender a defenderse. Aprender artes marciales era irrelevante e innecesario, según publicaban. También fue fundamental esta película para presentar el Wushu a los fanáticos del cine en todo el mundo. Con el título Zhu, Guerreros de la Montaña Mágica del año 1983, el cineasta de la nueva era entrenado en Occidente, Tsui Hark, marcó el comienzo de un quinto género de películas de artes marciales que no se nombró oficialmente hasta que terminó su curso. El género Fantasia combinó elementos de sexo, fantasía, ciencia ficción y terror, con un trabajo majestuoso de alto vuelo que desafía la gravedad. Mordazas extravagantes y coreografías de artes marciales exageradas son el condimento esencial de este título.
El director de acción de esta película, Chin Siu-tang, se atrevió a filmar las escenas de lucha a 18 fotogramas por segundo, mientras los héroes giraban, volteaban y volaban a la velocidad de la luz en medio de explosiones y armas mágicas. Luego del éxito del anterior título, Tsu, Chin Siu-tang dirigió en 1983 la película Duelo a Muerte y demostró que disparar peleas de espadas a la antigua, pero a 18 fotogramas por segundo, no hacía que la acción pareciera ridícula. Por el contrario, le demostró al mundo que la fantasía de lo irreal combinado con la tradición más antigua podían combinarse y dejar perplejo de la emoción a quien lo mirara. La película entreteje inteligentemente las tradiciones del clásico espadachín caballeroso que se recorre su camino del martirio con un enfoque visual expresionista alemán cuasi moderno que combina las sensibilidades cinematográficas elementales del Sweetheart con el estilo de capa y espada de Michael Curtiz. Si te gustan las películas con un contenido extra y que por su formato marcaron un antes y un después, Duelo a Muerte es un título obligado. Y hablando de obligaciones, nobleza obliga, recordarte que todos estos títulos de películas y los que vendrán a continuación los puedes encontrar abajo en la descripción de este video, un link directo a ellos para que los mires si te interesa alguno luego que terminemos este top. Todos conocen a Jackie Chan por haber sido quien incorporó el género del humor en las artes marciales. En una época en donde todos pretendían parecer a Bruce Lee, con ese carisma férreo y habilidades de realismo extremo, caracterizado por ser algo así como el héroe nacional de una época conflictiva, aparece Jackie Chan personificando algo totalmente opuesto. Una combinación que si les hubieras preguntado a los más ortodoxos de la época, te hubieran dicho que sería un absurdo intentar combinar la acción de las artes marciales y el humor. Sin embargo, aunque no lo creas, Jackie Chan fue mucho, pero mucho más que eso, y ahora lo vas a ver. A principio de la década de 1980, Jackie Chan ya quería hacer algo diferente, por lo que comenzó a evitar las películas de época. Las peleas en las películas de la época se estaban volviendo demasiado repetitivas. Esto debido en parte a la mentalidad de imitación de Hong Kong que convirtió al género en una figurita repetida. Constantemente aparecían nuevos títulos que en escenas parecían exactamente igual que los anteriores. Mismos dramas, mismas historias, pero sobre todo las mismas coreografías y peleas de lucha. Siempre con esa mística tradicional y perfeccionista del Kung Fu más ancestral. Es aquí en donde entra Jackie Chan a innovar y a cambiarlo todo. Sus personajes dejaron de ser practicantes del Kung Fu tradicional y se volvieron más como atletas extremos, como se ve en El Señor de los Dragones del año 1982. Luego, con su siguiente película, Proyecto A, del 83, y más oficialmente con Historia Policial, creó el género Wudanpian, que fue conocido como películas de lucha con artes marciales. Para que entiendas la magnitud de la influencia de Chan, tienes que entender que era la primera vez que se veían escenas como las del Boyka, con Scott Adkins. Podríamos incluso decir que Jackie Chan fue el precursor, o más bien el padre, de las películas de estas características. Combinó atletismo, batallas influenciadas por artes marciales y acrobacias escandalosas envueltas en temas y escenarios modernos. Además, en lugar de utilizar los movimientos tradicionales de Kung Fu, las batallas incorporaron un boxeo más al estilo occidental, con patadas además tipo karate. Casi todas las películas de artes marciales de temática contemporánea filmadas desde entonces son el resultado del estilo Wuda de Jackie Chan. Para los fanáticos acérrimos del cine de artes marciales, esta película no era nada nuevo. Pero, para el estadounidense promedio,
Tigre agazapado del año 2000 era algo que nunca antes habían visto. Su toque de novedad resonó en todo el mundo al convertirse en la primera película wuxia en idioma chino en ser ampliamente aceptada por el público occidental. Wuxia fue el primer género de películas de artes marciales chinas. Su nombre se traduce como película de héroe caballeresco marcial. Originarias de Shanghái, en la década de 1920, tales películas estaban saturadas de cuentos clásicos, historias heroicas y leyendas de espadachines sobrehumanos con hazañas mágicas. Dirigida por Ang Lee y por Yuen Woo-ping, Tigre agazapado combinó la gracia física oriental y la acción con elementos estadounidenses de identidad, interpretación libre y la sutileza y matices del cine europeo. La película fue el homenaje de Lee a las películas de wuxia y comenzó una tendencia que atrajo la atención internacional hacia películas similares de otros directores chinos.